Celebran los comités provinciales de la UNIAC en Villa Clara y Santi Espíritus el aniversario 42 de su fundación. Se preparan las jornadas del Festival Cervantino en México dedicado a la cultura cubana. Y presentaron en esta capital un documental dedicado al músico y compositor José Loyola. Saludos desde La Habana, es martes 5 de octubre de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Hoy se celebra el aniversario 42 de la creación de los comités provinciales de la UNIAC en Villa Clara y Santi Espíritus. El presidente de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, Luis Morlo de Rivas, escribió en su cuenta de Twitter: felicito a los escritores y artistas miembros de la UNIAC en Santi Espíritus y Villa Clara, quienes este 5 de octubre celebran 42 años de creados sus comités provinciales. A ellos y a quienes integran su presidencia, agradezco su compromiso con la UNIAC y con Cuba. Y precisamente al quehacer de la UNIAC en Villa Clara nos acercamos en los minutos iniciales de esta emisión. Unido al recuerdo y a los fundadores que gestaron hace 42 años la UNIAC de Villa Clara, se suman directivos y los muchos creadores abiertos al respeto y al diálogo en el camino del arte. Aquí se reúne la llamada Vanguardia Artística Villaclareña, dispuesta a hacer, promover, socializar, participar en la programación y política cultural del territorio y en todos los procesos de creación posibles que enaltecen los valores más auténticos de la cultura. Siempre el diálogo con las distintas instituciones culturales en pos de que tengan cada vez un nivel profesional mayor, un mayor impacto en la población, ha sido una de las ganancias de ese trabajo conjunto de la UNIAC con las instituciones culturales, y la participación de los artistas le ha aportado siempre ese componente reflexivo, profesional, profundo, que lleva a la cultura villaclareña a ser lo que en realidad está siendo uno de los focos que en el país marca una señal importante en casi todas las manifestaciones. Sobresale en Villa Clara que todas las filiales de la UNIAC progresan en sus peñas y proyectos. La literatura y la música están entre los principales referentes. Los escritores salvan a través de la poesía. El teatro y la danza, al igual que los audiovisuales, tienen un sistema de eventos y premios que traspasan las fronteras de la provincia. Y la plástica fragua también una programación estable y de alta calidad en Arche Galería con un circuito de promoción nacional. Creo que celebrar estos 42 años, aunque sea de la manera que podemos hacerlo ahora, es una obligación para nosotros que hemos estado vinculados con ese trabajo durante tantos periodos. Hemos visto crecer tantos proyectos trascendentes emanados de lo que es la creatividad y la inteligencia de quienes han venido integrando la UNIAC durante todos estos años. El Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara legitima la obra de creación de sus artistas, tributando sus resultados al desarrollo de la cultura cubana. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y en Santi Espíritus, el Comité Provincial de la UNIAC ha desarrollado un importante quehacer, no solo desde la creación, sino también desde la participación en la vida sociocultural del territorio. La crisis sanitaria mundial ha obligado a encontrar nuevas dinámicas en la creación y promoción del arte y la literatura. Con pensamiento claro y un corazón que late por la cultura, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santi Espíritus arriba este 5 de octubre a su aniversario 42. Y aunque un complejo escenario cerró los telones hace casi 2 años, al público no le ha faltado la creación que brota de cada uno de los integrantes de esta familia. Y si bien el espacio virtual no sustituye el encuentro físico, el intercambio de miradas o el sonido de los aplausos sí ha venido a ser un aliciente ante los retos impuestos
afectados por la COVID-19. A través de la red social Facebook podemos gozar de lecturas de poesía y algunas melodías que, por más distantes que parezcan, están ahí dando oxígeno a la cultura espirituana. Espacios habituales con un alcance más allá de nuestros mares son, por ejemplo, Gente de Palabra, bajo la guía de Rigoberto Rodríguez Entensa, Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna en 2021. Artes Visuales en la Memoria, una propuesta del pintor, poeta y narrador Hermes Entensa. La música que nos une, a cargo del creador musical Alfredo Castro Díaz, y la reconocida tertulia Cuando el río suena, que sabe llevar de la mano Dalila León, acompañada por importantes poetas y escritores del Yayabo. Son ellos, en estos tiempos, más que poetas, músicos y actores. Toman sus teléfonos y captan la imagen, la voz y los secretos escondidos en libros, pinceles y guitarras. Hoy, 5 de octubre, a 42 años de su creación, la filial espirituana de la UNIAC no se detiene. Se reinventa y sigue apostando por el arte, ese que ennoblece el alma, acompaña al pueblo y dignifica al terruño. Desde Santi Spíritus, Dayana Marrero, para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publica en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que destaca que garantizar la salud de estudiantes y profesores mediante el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias es también prioridad de la enseñanza artística. La enseñanza de las artes está presente en todos los niveles, con programas de educación musical y plástica en primera infancia y primaria, en secundaria básica con educación artística y en preuniversitarios con cultura artística. Estas asignaturas se han insertado en las teleclases en aras de mantener la preparación de los estudiantes. A medida que se retorne a la presencialidad, los talleres de las manifestaciones artísticas deberán trabajar con un máximo de 15 alumnos y los instrumentos y materiales se desinfectarán al finalizar la clase. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que se realiza anualmente en Holguín, desarrollará su edición 27 desde las plataformas digitales del 24 al 30 próximo, en consonancia con las disposiciones sanitarias implementadas en el país ante el impacto de la COVID-19. Este año la fiesta unirá a expertos, intelectuales y artistas de la región a partir de la temática Los pueblos y el arte de resistir. Especialmente esta edición se dedicará a los centenarios del escritor cubano Cintio Vitier y del Instituto Latino de la Música, al aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales, al 30 de la Brigada Puertorriqueña de Solidaridad con Cuba, Juan Ríos Rivera, y a los 40 años de la creación de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. Y cerramos en Prensa Latina para conocer que Cuba es la invitada de honor al Circuito Cervantino de México con el cuarteto de José María Vitier y la orquesta Los Bang Bang en el Complejo Cultural de Los Pinos. Compartirán escenario sus compatriotas Reina Hernández y Yadira Pintado, más conocidas como La Reina y La Real, mientras que Tania Libertad rendirá homenaje al maestro del bolero mexicano Armando Manzanero, fallecido a causa de la COVID-19. Boleros mexicanos, hip hop y son tradicional cubano serán parte de la oferta artística que el Festival Internacional Cervantino, en su edición 49, llevará al Complejo Cultural Los Pinos como parte del programa Circuito Cervantino. Y precisamente con un fragmento de una interpretación de José María Vitier, uno de los participantes en el Festival Cervantino que iniciará la próxima semana, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la musicología en Cuba. Érase una vez en un lugar muy lejano. ¿Quieres que siga contando? ¡Atento! Disfruta del Festival Internacional de Narración Oral Palabra Viva, del 8 al 11 de octubre.
Esta mañana se presentó en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC un documental dedicado a la vida y obra del músico y compositor José Loyola, producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN. Un equipo de nuestro noticiero estuvo allí. José Loyola con la charanga en la sangre es el título del documental presentado en la mañana de hoy en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN y la dirección general del realizador Alberto Padrón. El material audiovisual propone un acercamiento a la vida y obra del destacado músico cienfueguero, director de la emblemática orquesta Charanga de Oro. Loyola es un ícono de la música cubana, porque Loyola no es solamente un músico, Loyola es un pedagogo, Loyola es un historiador, es un escritor, ha hecho música para cine. Loyola, ahí va a estar en el documental. Loyola es una cosa increíble, es un hombre que debería, yo pienso, que tener, digamos, en los medios, ¿no? Un poco más de inmediatez, que se conozca el trabajo que este hombre ha hecho en pos de la música y incluso también, ¿por qué no?, de los músicos cubanos, porque él ha ayudado mucho a los músicos. La iniciativa es fruto de un proyecto audiovisual que busca rescatar la memoria musical a través de los testimonios de importantes personalidades del panorama musical cubano. Bueno, mira, esto es un proyecto que ya tiene unos años, que precisamente se refiere al rescate de la memoria histórica de la música y de los músicos cubanos. Ya este es el 6º documental que nosotros hemos realizado. Empezamos con Augusto Enrique, después vino Lourdes Torres, Pancho Terry, ahora el de Loyola, el de Gómez Cairo, que se debe presentar en diciembre, y el de Cecilio Thiel, y otros proyectos más que tenemos con el Instituto de la Música. Mira, decirte cuánto aporta es mucho. Es mucho porque te enriquece a ti como persona, como realizador, porque cada documental de esto lleva aproximadamente unos 7 o 8 grandes de la música también que aportan a estos documentales, y de esos tú aprendes. Para la EGREN, este es un proyecto que visibiliza y reconoce la obra de destacados músicos. Así lo reconoce también la musicóloga y especialista Greta Garlobu. EGREN siempre se enorgullece de colaborar con que se visibilice la obra de artistas como Loyola, personas que han dado su vida por resaltar, por hacer crecer la cultura en Cuba. Y es muy relevante su trabajo, no solo como flautista, como pedagogo, sino también como investigador, como heredero de un legado de la tradición académica y popular y como un eterno luchador por la cultura cubana, desde las filas también de la UNIAC, donde ha tenido un rol relevante. Su obra está más allá de la música, en su labor como intérprete, como compositor, y también en el resaltar las relevancias de otros artistas. En la premier del documental, al que asistieron la vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet, miembros de la presidencia de esta organización, junto a familiares, amigos y colegas del destacado flautista y maestros de generaciones de músicos, se hizo entrega además del sello conmemorativo 70 aniversario de la televisión a relevantes creadores del panorama musical de nuestro país. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la musicología en Cuba y la colega Claudia Lugo propone un segundo acercamiento al tema. La musicología constituye una profesión con un amplio abanico de posibilidades. Sin embargo, algunos abogan por la especialización. En la carrera de musicología del Instituto Superior de Arte, a nosotros nos forman en diversas materias, herramientas que nos preparan para ejercer la musicología a un nivel global, enfocado sobre todo en el análisis musical, en determinadas herramientas que son importantes, pero que no logran, por supuesto, prepararnos para todo lo que luego vamos a desempeñar en la carrera. Cuando uno entonces se comienza a desempeñar en la vida profesional, tiene que, precisamente mediante la especialización, asirse de todas esas herramientas que va a utilizar en sus investigaciones. Aunque hay en el campo de las investigaciones musicológicas un largo y fructífero camino transitado, necesita profundización y renovarse, sin olvidar de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. En este sentido, existen logros, pero aún quedan deudas. La investigación del rock demostró con cifras que el rock no era malo, el rock era un género importante en la vida, en la música del mundo. Y si en Cuba había expresiones de rock, ¿por qué no? Y hoy hay una agencia de rock. Creo también
que es importante dentro de los propios procesos de creación complejos que están dentro del entorno del siglo XXI, hay que mirar creaciones como el mundo de los espectáculos, que nosotros fuimos pioneros con Tropicana el siglo pasado y que hoy nos hemos quedado atrás, que hemos perdido la vanguardia de la calidad de ofrecer procesos como ese, y que eso llevan estudios no solo históricos, sino estudios de lenguajes contemporáneos. Las nuevas tecnologías y escenarios digitales han cambiado la forma en que el creador enfrenta las maneras de hacer. También este hecho repercute en la industria musical. Prueba de ello constituye el fenómeno del reggaetón. La investigación del consumo del reggaetón en las redes sociales, pero obviamente es una perspectiva desde la capital. Haría falta acercarse a las realidades de otras provincias, que obviamente las dinámicas de consumo, de producción, el acercamiento a las tecnologías, a las redes sociales son muy diferentes. Y eso podría implicar ver realidades diferentes en las dinámicas de consumo y de producción del reggaetón en Cuba, y por lo tanto sería una deuda de la musicología cubana encaminar la investigación también en ese sentido hacia las provincias, teniendo en cuenta que el reggaetón llega a nuestro país por el oriente del país, y culturalmente eso es muy importante de analizar, porque estaríamos viéndolo siempre desde la capital, que estaría muy permeada por la globalización, por lo que demarca la industria del entretenimiento desde los Estados Unidos, Miami como referencia para el reggaetón. Todas esas dinámicas confluyen en lo que debe investigar la musicología cubana actual desde una mirada científica hacia la música urbana. Para mí es fundamental las disciplinas de la investigación sobre los públicos, la comunicación, las disciplinas que tienen que ver con los estudios de mercado y la economía de la cultura, que estamos en un punto y no hemos evolucionado hacia el siglo XXI en una visión integradora de todos estos procesos, con una mirada económica especializada. Eso es fundamental. Y son temáticas que son urgentes ya. La propia situación epidemiológica del mundo acentuó la necesidad de incorporar todo el conocimiento en función de la creación artística. Tenemos que replantearnos mucho de esos procesos y tenemos que acompañar la toma de decisiones de las instituciones de la música en Cuba con el pensamiento especializado que pueda servirle de guía y de herramienta para tomar decisiones más oportunas. Entonces pienso que en ese campo nosotros tenemos mucho que hacer, y lo bueno es que, pienso que estamos ubicadas en el campo y que estamos tratando de colaborar y contribuir. Y creo que en aras de polemizar nos quedaría a nosotras mismas fortalecer un poco más la carrera en esos campos, de forma tal que los jóvenes que egresen de la formación de LISA tengan un poco más de elementos teóricos para enfrentar estos procesos, ya sea en la investigación o en la gestión, como actor o como personal definitorio de tomar decisiones, dirigiendo procesos de la música. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Las gracias a la colega Claudia Lugo por este segundo acercamiento al debate en torno a la musicología en Cuba. Mañana compartiremos algunos mensajes recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas y, como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contra.onc@cubarte.cul.co o si nos deja un mensaje en la página de Facebook de nuestro noticiero, que ya aparece en pantalla. Y este 5 de octubre celebra su cumpleaños 70 el Premio Nacional de la Música José Luis Cortés, más conocido como el Tosco. Llegue desde el colectivo del Noticiero Cultural la felicitación. Hace 53 años, José Luis Cortés descubrió en los acordes de la flauta el lenguaje que lo dominaría para siempre. A ese hombre, al que bautizaron desde niño como el Tosco, de personalidad dicharachera y desenfadada, su entrega por la música lo llevó a hacerse un lugar entre los virtuosos del pentagrama popular cubano. Maestro de nuevas generaciones de cantantes y flautistas, que este 5 de octubre está de cumpleaños. La música es el alma de los pueblos, un pueblo sin música no es un pueblo sin alma, así que un hombre que profese o se dedique a hacer música, si deja de hacer la música, no tiene alma. Entonces, contentísimo, con muchos bríos y con muchos deseos de seguir, ahora después de mis 53 años de vida artística, de haber llegado a los 70 años de vida, gracias a Dios. Tengo muchos proyectos todavía por hacer, todavía me falta terminar el disco de Cerrando el Ciclo, Siglo III
después de nuestra era. Esos son discos que tengo yo por hacer todavía. Como dicen la gente, para atrás nunca, para atrás ni para coger impulso, para adelante, y vamos a seguir haciendo cosas mientras que el pueblo me quiera y Tosco para rato. A sus 70 años, hoy el Tosco celebra la vida con la satisfacción de continuar regalando su arte. Que esta nueva vuelta al sol sea un aliento de creación para seguir disfrutando de su música. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tiempo entonces para hacer otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. La exposición itinerante Ideas en Formas, el resultado del primer concurso nacional de cerámica utilitaria, se exhibe en la Galería Confluencias de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas en Camagüey. Nuestra corresponsal nos cuenta más. Una oportunidad para apreciar la diversidad del diseño cerámico y promover el uso y comercialización de objetos útiles y visualmente atractivos constituyó el primer concurso nacional de cerámica utilitaria Ideas en Formas. La exposición itinerante con las obras finalistas se exhibe en la Galería Confluencias de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas en la ciudad de Camagüey. Llega a su tercera sede expositiva después de haber estado en La Habana y en Santiago de Cuba. Y para nosotros es importante porque reabre la galería después de un tiempo de restaurada sus espacios. Y para Caguayo pues también está celebrando su 26 aniversario y que pretende, sobre todo, estimular, valorizar la creación del trabajo cerámico utilitario en Cuba, con objetos que tengan un alto valor estético, funcional, que además también tengan que ver con nuestra identidad. 14 proyectos de ceramistas, diseñadores y artesanos de varias provincias integran la muestra, entre ellos 4 de artistas del territorio. Los 2 conjuntos de botellas y copas de Nelson Miranda, bandeja de Sandra Navarro y polinita de Rolando Javier García. Esta bandeja es muy funcional, está esmaltada, no es necesariamente tenían que ser obras terminadas, esmaltadas, pero esta bandeja está esmaltada, que nos permite su uso. Necesitaba que no fuera, el ron no se diera en una botella común, normal, la que todo, sino en una botella determinada, con cierta... Y entonces, ¿qué hice? Creé el propio diseño a partir de, por supuesto, bien cercano a mi obra, del sentido cañero, o sea, de los porrones cañeros, no sé qué, del aguardiente. Un espacio para estimular la creatividad y lograr una mayor relación entre el diseño y sus creadores que impulsa la concepción de objetos con alto valor estético. El primer concurso nacional de cerámica utilitaria Ideas en Formas lo auspició el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea, la Oficina del Historiador de La Habana y la Fundación Caguayo. Cada artista demostró ingenio y dominio de la técnica con su manera de hacer, donde combinó armónicamente lo artístico y utilitario a través de la poética de la cerámica. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y como cada martes le ofrecemos una nueva entrega de la serie El Tesoro que nos acerca a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Al cierre, le contamos.
Entre agosto de 1772 y julio de 1773, La Habana fue inglesa. La toma de la capital cubana por las fuerzas del Reino Unido, en una de las acciones más célebres de la Guerra de los 7 años, tuvo consecuencias en la política y en la economía, y también en el arte. Pintores británicos vinieron a la isla y dejaron testimonio de su paso. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora algunas de estas piezas. Es muy conocido por nosotros ese famoso hecho histórico que llamamos la toma de La Habana por los ingleses. Para nosotros hoy en día quizás sea un asunto casi hasta anecdótico, en mi opinión muy personal. Y se nos escapa que en el siglo XVIII, cuando ocurrió, 1762, tuvo una trascendencia política y militar tremenda dentro de los conflictos dinásticos y los conflictos entre las potencias europeas. La importancia de este hecho no es el momento aquí de hablar de su trascendencia política para Europa, pero en el plano artístico, la colección de arte británico del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana cuenta con estos dos ejemplos que tengo a mi izquierda, que expresan el interés de la corona británica en divulgar, reflejar ese gran acontecimiento bélico y político que fue para ellos. De hecho, enviaron a La Habana a diversos artistas de renombre, como Nicolás Pocock, el autor de esta marina que se titula el cuadro Fragata entrando en la bahía de La Habana, que como se puede observar tiene el pabellón británico. Es un cuadro muy minucioso, de un dibujo muy refinado, que representa evidentemente la entrada del puerto de La Habana. Se puede apreciar a la izquierda el Castillo del Morro, a la derecha el Castillo de la Punta. Y el autor es Nicolás Pocock, uno de los artistas miembros de la Academia Real de Inglaterra, y pintor de marinas del rey, o sea, incluso tenía un cargo cortesano como pintor. El otro cuadro relacionado con este hecho es una vista muy interesante del Castillo del Morro, tal como se veía en 1762, sin la fortaleza de la cabaña detrás, que sabemos fue construida después, pintada también por un artista muy importante, miembro también de la Academia Real, que fue William Marlowe. En el caso de la fragata entrando en el puerto de La Habana por Nicolás Pocock, bueno, es evidente el trabajo minucioso, detallista, estético del pintor, le da una aura incluso, digamos, un poco bucólica, propia del siglo XVIII, a esa fragata entrando en el puerto de La Habana, mientras que por el contrario, si lo comparamos con la vista del Castillo del Morro de William Marlowe, hay otra intención. Hay una intención que se conocía en la época como topográfica, que es representar exactamente la realidad del paisaje que se representaba, de la vista que se representaba como tal, por un problema también de información para los científicos, para los cartógrafos, para los estudiosos, sin añadidos que pudieran, digamos, distraer la atención de ese estudioso del lugar que tenía que hablar, escribir sobre lo que había acontecido. Los interesados en adquirir estos cuadros podían ser coleccionistas privados, la corona, por supuesto, o sea, el gobierno británico, y el público en general, quizás en versiones más baratas como podían ser las reproducciones en grabados y estampas. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la celebración por el aniversario 42 de los comités provinciales de la UNIAC en Villa Clara y Santi Espíritus. Conoció de las jornadas del Festival Cervantino en México dedicado a la cultura cubana y le pusimos al tanto de la presentación en esta capital de un documental dedicado al músico y compositor José Loyola. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.